Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana dentro de nuestro estudio, meditación, siguiendo el libro de Packer Hacia el conocimiento de Dios. La semana pasada comenzamos la tercera parte de este libro que se titula Dios por nosotros. Y hemos estado mirando en la esencia del Evangelio, el alcance de la propiciación, esa redención maravillosa con la que Dios nos quitó de la esclavitud del pecado para introducirnos en una relación completamente nueva, habiendo expiado nuestro pecado, quitado toda ira de parte de Dios y abriendo un camino nuevo y vivo para una relación de la cual vamos a estar hablando esta semana. El título en el libro es Hijos de Dios. Y Dani ayer domingo nos introducía en este tema bajo el título de su mensaje, Hijos de Dios, el mayor privilegio, el mayor privilegio. Y es de lo que vamos a estar hablando esta semana, porque nuestro propósito semanal tal cual aparece en nuestra guía devocional es captar el tremendo significado de la adopción. Un tema también amplio, precioso, con el cual ayer Dani nos bendijo de una forma muy especial. Los comentarios que hemos leído en YouTube y las expresiones de los hermanos al recibir la palabra ha sido de que han recibido mucha bendición. Hijos de Dios, el mayor privilegio. Y él dividió su mensaje en tres partes. El privilegio de llamar Padre a Dios. En segundo lugar, el privilegio de haber sido adoptados. Y finalmente, el privilegio de estar en una familia. Así que tres apartados que luego nosotros vamos también a señalar a lo largo de las meditaciones que vamos a tener esta semana. Nuestra primera lectura hoy se encuentra en Éxodo capítulo 4 y el versículo 22 y los siguientes. No vamos a leerlos todos, pero aquí dice, entonces dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Palabras duras, pero reales, y que describen el concepto ya en el Antiguo Testamento dicho por Dios mismo. Israel es mi hijo, mi primogénito, mirando a su pueblo como su hijo especial. Luego tenemos una lectura en Gálatas capítulo 3 y el versículo 26, donde leemos, porque todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo va a desplegar esta doctrina de una forma extraordinaria en sus epístolas, especialmente en Romanos, como lo vamos a ver también más adelante. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La siguiente lectura es del Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Y finalmente, Primera Juan, capítulo 3 y el versículo 1, mirad cuál amor, cuánto nos ama el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Muy bien, ¿qué es un cristiano? Esta pregunta puede contestarse de muchas maneras, pero la respuesta más idónea que conocemos es la de que cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Pero esto no se puede decir de todos los hombres, sean cristianos o no. Por cierto que no. La idea de que todos los hombres son hijos de Dios no se encuentra en la Biblia en ninguna parte. En el Antiguo Testamento, Dios es visto como padre de los que pertenecen a su pueblo, la simiente de Abraham. Y lo hemos leído en Éxodo. Dijo Dios a Faraón: yo te he dicho que dejes ir a mi hijo. Ahora, en el Nuevo Testamento se muestra a Dios como Padre, pero de aquellos que, al reconocerse pecadores, ponen su confianza en Jesucristo como el Salvador enviado del cielo, que llevó sus pecados. A estos se les considera también simiente de Abraham, lo cual implica pertenecer a ese pueblo especial del cual hablábamos en Éxodo, la simiente de Abraham. Así que el ser hijo de Dios no es una condición que adquirimos por nacimiento natural, sino un don sobrenatural que se adquiere por aceptar a Jesús. Y esto es experimentar el nuevo nacimiento diferente al nacimiento natural. Por eso a veces también decimos en la iglesia o al explicar el Evangelio que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y de allí el peligro de que muchos de aquellos que nacen en hogares evangélicos con padres creyentes, luego crezcan creyéndose hijos de Dios, pero sin haber experimentado el nuevo nacimiento, el arrepentimiento de sus pecados, el haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. El derecho de ser hijo de Dios es, por lo tanto, un regalo de la gracia. No se nace hijo de Dios, se adquiere la condición al aceptar a Cristo en el corazón. Así que no tiene carácter natural, sino adoptivo, y así lo describe explícitamente el Nuevo Testamento. En la ley romana, la adopción era una práctica reconocida y muy habitual. Cuando un adulto que no tenía hijos quería tener un heredero, usaba el método de la adopción. Era por lo general una persona adulta la que se adoptaba antes que la de un niño, que es la práctica a la que hoy estamos acostumbrados. Los apóstoles declaran que Dios de tal modo ama a quienes ha redimido en la cruz que los ha adoptado a todos como herederos suyos para que conozcan y compartan la gloria que ya disfruta su Hijo unigénito. Y dice: Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Colosenses 4:4. Esto es, nosotros, los que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice Efesios 1:5. Y en Primera de Juan 3:1 hemos leído: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Packer en su libro hace una reseña sobre algo que él escribió años antes de escribir este capítulo. Y él lo dice de la siguiente manera: se resume la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento en una sola frase.
cuando se habla de que ella sea la revelación de la paternidad del Santo Creador. Del mismo modo, resumimos la totalidad de la religión del Nuevo Testamento cuando la describimos como el conocimiento de Dios como nuestro Santo Padre. Si queremos juzgar en qué medida alguien comprende el cristianismo, procuramos establecer qué es lo que piensa acerca del concepto de que es hijo de Dios y de que tiene a Dios como Padre. Si no es este el pensamiento que impulsa y rige su adoración y sus oraciones y toda su percepción de la vida, significa que no entiende nada bien lo que es el cristianismo. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo, todo cuanto sea instintivamente cristiano por oposición a lo judaico, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Y esto, dice Packer, me sigue pareciendo enteramente cierto y sumamente importante. Nuestra comprensión del cristianismo no puede ser mejor que nuestra comprensión de lo que significa la adoración. Y este capítulo tiene como fin ayudarnos a comprender mejor este hecho maravilloso. La revelación de que Dios es su Padre es para el creyente en un sentido el clímax de la Biblia, así como fue un paso final del proceso revelador que registra la misma Biblia. El Dios que se manifiesta al ser humano en su grandeza, cuyo nombre yo soy, proclama su subsistencia propia, su soberanía, su existencia enteramente libre de toda restricción o dependencia de lo externo a sí mismo. Ese nombre yo soy era un nombre enigmático, calculado para despertar humildad y admiración ante el misterio del ser divino. En plena conformidad con esto, el aspecto del carácter de Dios que se enfatizaba en el Antiguo Testamento era el de su santidad. Y la idea básica es la de separación, lo que lo hace distinto de sus criaturas, su grandeza y su pureza. De hecho, Dios le dice a Moisés, cuando sube al monte, que nadie se acerque al monte, ni siquiera un animal, porque tal era la santidad y la presencia de Dios, que cualquiera que se acercara podía perder la vida. Ese es el concepto de Dios en el Antiguo Testamento. El hombre, a causa de su debilidad como criatura y su corrupción como ser pecaminoso, debía humillarse y ser reverente ante Dios. El temor del Señor y el guardar el lugar y la distancia en la presencia de Dios era el énfasis que eclipsaba todo lo demás. Pero al llegar al Nuevo Testamento, las cosas han cambiado. Dios sigue siendo lo que fue. La revelación de su santidad y la exigencia de la humildad del hombre siguen absolutamente vigentes, pero se ha agregado algo, se ha incorporado un factor nuevo. Los creyentes del Nuevo Testamento tratan a Dios como su Padre. Es por ese nombre que ellos lo llaman. Los cristianos son sus hijos propios, son sus herederos. Y el énfasis ya no es sobre las dificultades y los peligros de acercarse a un Dios santo, sino sobre la confianza y la seguridad con las que el creyente se puede acercar a Él. Confianza que surge directamente de la fe en Cristo y del conocimiento de su obra de salvación. Para quienes son de Cristo, el Santo Dios es un Padre amante. Ellos pertenecen a su familia, pueden acercarse a Él sin temor, con la invariable seguridad de que se ocupará de ellos
precisamente como un padre. Es la médula del mensaje del Nuevo Testamento. Por eso mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por incluirnos en tu familia, por adoptarnos como tus hijos. Gracias por recibirnos con esta maravillosa confianza con la que nos podemos acercar. Te traemos nuestros corazones y los rendimos hoy a tus pies. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana martes para seguir meditando este precioso tema. Mientras tanto, manteneos bendecibles.